Vamos a comenzar entonces nuestra reunión del día de hoy. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus, venid venir a instruirnos, hacernos dóciles sobre tus consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de celos, de envidia, inspirarnos indulgencia y benevolencia para los semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguéis de transmitir vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad, del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vienen con malas intenciones. Rogamos especialmente a nuestro hermano que nada ve de nuestro guía espiritual que nos asista y vele sobre nosotros. Muy bien. Vamos a continuar entonces ahora con el libro La Luz del Porvenir, en la página 71. ¿La tienen por ahí? Sí. Sí, la tenemos. Sí. Va. Entonces pueden comenzar a leer allá del lado de ustedes. Si nos hace favor, Estorbo. El primer versículo. ¿Desde la primera línea? Sí, desde la primera línea. Sí, desde la primera línea. Bienvenida, Marquita. Buenas tardes. Dice, los espíritus nos dicen que viven. Estamos en la página 71, comenzando ahorita. Los espíritus nos dicen que viven y en la eterna vida del espíritu, en su progreso indefinido, en su individualidad. No se escucha aquí desde este lado. No se escucha, ahorita vamos a ver. Ahora sí se oye. Los espíritus nos dicen que viven y en la eterna vida de espíritu. Se escucha poco. ¿Ahora? En su progreso indefinido, en su individualidad nunca perdida, se descubren horizontes infinitos que extasían el alma de placer. ¿Qué valen todas las oraciones que pronunciamos ante las muchas imágenes de los santos, con la invocación ardiente que hace el espíritu atribulado en un momento de amargura, recordando a sus seres queridos perdidos, al parecer en el caos de la tumba? Y en aquel instante de agonía suprema se escucha una voz amada que nos dice: no llores, eres culpable pero no eres reo de muerte, porque ningún hombre o mujer puede morir. Trabaja si quieres ser grande, progresa si quieres ser justo, ama y espera que mundos y más mundos esperan tu llegada para que seamos un ángel de redención. Ayer hablaban los espíritus en los templos y les decían a un corto número de sacerdotes: instruid a los pueblos, moralizarlos, engrandecerlos. Pero los ungidos del Señor levantaron ídolos y formaron la ignorancia y crearon el fanatismo religioso para una triste consecuencia les ha reportado a los pueblos. Hoy los espíritus están diseminados por el templo de la creación y dicen: los muertos viven, resucitad vosotros que sí estáis vivos en la carne, estáis muertos en el espíritu, despertad que estáis aletargados con el opio del embrutecimiento. El culto de las imágenes es necesario para ciertas almas y cada cual debe tomar el alimento que puede digerir, pero los espíritas tenemos derecho a demostrar que entre vestir una imagen gastando una fortuna en joyas para adorarla o alimentarla, unos obreros sin trabajo, es más beneficioso y más
racional el segundo que el primero, y algo ya se va comprendiendo en esa época. Dejemos que cada hombre siga su rumbo y nosotros seguiremos el nuestro. Dejemos que cada cual siga el suyo, que en la creación todos tenemos derecho para manifestar lo que sentimos. Nosotros reprobamos altamente cuando las masas populares exaltadas e ignorantes han cometido atropellos con las comunidades religiosas. Buen modo de progresar, buen modo de implantar la libertad prohibiendo el derecho de reunión de los otros. Lo que nosotros queremos es la tolerancia para todos. Una era de paz vendrá, porque Cristo fue el precursor de ella. Él representó en la tierra y el carácter sustancial de la verdad. Él fue la luz del mañana. Su predicación se repite en nuestros días. Nuestros apóstoles anuncian la buena nueva de todos los tiempos. Esa moral purísima que nos conduce a Dios. El espiritismo es el encargado actualmente de hablar a la humanidad. Pues bien, que la iglesia es la asamblea de todos los hombres virtuosos, de todos los espíritus amantes de la justicia. Para pertenecer a ellas no se necesita otro noviciado que el sentimiento de lo justo, ni otro signo exterior que la bondad de las obras. El espiritismo anuncia que Dios es el Padre de todos los seres inteligentes y libres, la bondad infinita y la justicia absoluta, y que ninguno de los hijos serán jamás excluidos de su amorosa providencia, mas para acercarnos a Él hemos de ser justos y buenos. Anuncia que es la ley de la creación. La redención universal depende del uso de la libertad de cada uno. Son redentores de la humanidad los elevados espíritus que con la palabra y el ejemplo inoculan en las generaciones humanas el amor y la justicia. Anuncia que el único templo digno del Creador es la creación. Llegará el día en que todos sentirán esa verdad, y entonces la techumbre solamente será las estrellas y el infinito. Anuncia que la redención, la justicia y la verdad es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Ella es la divina antorcha de la conciencia, y con la tierra no es la única morada de la vida, del pensamiento y de la libertad, ni la humanidad terrestre, la humanidad universal. El espiritismo proclama la unidad de origen y los destinos de todas las criaturas racionales diseminadas en los infinitos mundos del espacio. Proclama que así como las orbes se transmiten recíprocamente su luz, las humanidades que ellos moran se transmiten los efluvios de su pensamiento y voluntad. Con la luz de los soles nos llega la inspiración de las almas puras. Para ellas la libertad no tiene más límite que la omnipresencia de Dios. Son los dichosos mensajeros de la revelación divina. Proclaman por último que la vida sobre la tierra no es sino una jornada de la vida perenne de los espíritus. Nuestro destino es ascender siempre por la libertad y la justicia. Hemos de visitar todas las ciudades donde tenemos hermanos para abrazarlos y estrechar los fraternales vínculos. ¿A qué edifica Dios esos mundos y ciudades y ponerlas a nuestra vista si no habíamos de visitarlas? ¿A qué darnos hermanos si no hubiésemos de conocerlos, amarlos y construir con ellos una familia? La constitución de esta universal familia por el triunfo de la verdad, de la justicia y del amor es el ideal del espiritismo y su suprema aspiración. Aún los errores nos oprimen y nos ofuscamos los entendimientos. Aún prosperan entre nosotros la falacia y mentira y el orgullo. Aún hay corazones que destilan odio
aún abundan las conciencias rebeldes que se entienden hijos ingratos, que niegan al Padre a quien han recibido la luz, de quien ha recibido la luz, la vida y la libertad. Pero no venimos de las manos de Dios, no somos, vivimos y nos movemos en Él. ¿Acaso podemos huir de su regazo y emanciparnos de la paterna tutela? ¿A dónde iremos que Dios no esté con nosotros? ¿Dónde podremos escondernos de su bondad? En ninguna parte, en ningún paraje, en ningún lugar puede el hombre ocultarse huyendo de Dios. Dios está con él en el armario de su conciencia. Gracias, Estuardo. Vamos a hacer una pausa ahorita y nos podrían, allá del lado de ustedes, hacer algún comentario de lo que se ha leído hasta este momento. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Pues aquí recapitulando, por decirlo, en Guatemala hoy empieza la Semana Santa y nos está dando un punto bien peculiar, porque habla, por ejemplo, digamos, aquí se venera mucho a través del catolicismo imágenes, y aquí mismo está explicando que hay quienes tienen necesidad de una imagen, pero también lo curioso es que hace 100 años ya lo está sancionando lo que están haciendo hoy. Están tirando más plata por arreglar por decirlo así, un anda, que darle de comer a los pobres o pagarles el justo salario a un obrero. Qué palabras tan precisas y escritas hace tanto tiempo que parece que hubieran sido escritas anoche. Proféticas, Camacho. Sí. Solamente. Gracias, Estuardo. ¿Alguien más allá del lado de ustedes? Aquí nos mencionaba también que tenemos que estar con la unidad de origen. Cuando se refería al universo y a las diferentes moradas, los diferentes lugares donde prácticamente son hermanos, dependiendo del planeta, pueden ser hermanos mayores con evolución espiritual superior a la de nosotros, y hermanos que pueden estar con una evolución primitiva también, similar a la de nosotros. Aquí también se mencionaba que la unidad era como estar en fraternidad. Y esto se logra también a través de la luz de la verdad que vamos teniendo conforme vamos teniendo el conocimiento. Porque antes se podría decir que en la misma ceguera del conocimiento pensábamos que solo éramos aquí y nadie más en el universo. Sin embargo, conforme se va dando la luz y la claridad, ahí ya vamos teniendo el entendimiento de que no somos los únicos. Solamente. Gracias, Berrucho. Magdita, ¿algún comentario? Por el momento no, Coca, gracias. Gracias, Magdita. ¿Odeta, algún comentario? No, es que estoy afónica. Ok. Yo creo que como nos estaba comentando aquí la lectura y estábamos escuchando los comentarios, efectivamente estamos en una época propicia de reflexión. Estamos en la llamada Semana Santa, en el sábado, no me recuerdo si es así, pero me parece que es sábado de Ramos. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sábado de Ramos. Sábado de Ramos, ¿verdad? Porque
Y vemos precisamente en nuestras calles y en nuestros barrios, a lo largo de toda la República, vemos también esa adoración a las imágenes, ¿verdad? Y eso lo hemos visto, cabal, como bien ese comentario se estaba realizando a lo largo de muchos años, una tradición. Y vienen muchos turistas también del extranjero para observar las procesiones, o ir a alguna de las iglesias, de las tantas iglesias que hay aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces, vemos también que hay muchos hermanos también que tienen ese deseo de asistir a estos lugares y con mucha devoción están participando, ¿verdad? Y es respetable porque es su grado de evolución. Ahí sienten ellos y consideran que es la representación de nuestros hermanos superiores y nuestro Padre Celestial, ahí en esas imágenes. Conforme nosotros vamos evolucionando, nos vamos dando cuenta que no radica ahí la presencia de ellos. Es solamente una representación y, como bien se decía, lamentablemente ha servido para hacer muchos negocios. Y entonces es una época propicia para hacer buen negocio. Lamentablemente se está explotando la fe de muchas personas que son devotas y sienten mucha, valga la redundación, están muy imbuidas y impresionadas en esta época de lo que fue hace un poco más de 2000 años, en la época en que lamentablemente nos recordamos cómo fue la última semana en la que estuvo acá en el planeta Tierra encarnado nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Pero a la vez de eso, de esos comentarios que estábamos escuchando también de la lectura, nos dice algo también tan hermoso como que no somos los únicos en la creación. Somos parte de una gran familia universal donde están repartidos una gran cantidad de mundos, de planetas habitados con diferentes humanidades, y en las cuales, como bien se decía, hay hermanos mucho más evolucionados que nosotros y otros que tienen una menor evolución. Sin embargo, todos vamos en el camino del perfeccionamiento, tanto intelectual como moral. Y la doctrina espírita viene precisamente para moralizarnos, ¿verdad? Para hacernos ver la conducta en la cual debemos nosotros que tomar. Si bien es cierto, no solamente en esta semana, sino también a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de los momentos en los cuales estamos nosotros atravesando esas pruebas que han sido enviadas para poder testear, si lo podemos decir de alguna manera, cómo va nuestro adelantamiento moral. Qué hermoso saber que dicen que en un momento determinado nosotros vamos a tener contacto con ellos, y así están según las profecías. Según las profecías, más adelante se va a haber comunicación con nuestros hermanos, que le llamamos extraterrestres, ¿verdad? Porque son fuera del planeta Tierra, ¿verdad? Que viven y han nacido fuera de este planeta, y vamos a tener comunicación con ellos, para así darnos cuenta de lo que realmente somos en esta familia universal, en la cual unos a otros nos cuidamos. Unos y otros están guardando un equilibrio, y unos de otros también están protegiendo de la aniquilación de esas humanidades propiamente. Entonces, vamos a esperar también más adelante, cuando se produzca este intercambio ya de una manera mucho más ostensible, para que veamos de una vez por todos que no somos los únicos creados en este universo, que todo el firmamento y las estrellas están pobladas de muchos planetas, muchos mundos y humanidades, en las cuales también tienen sus propias creencias,
tienen sus propios métodos de adoración y todos vamos encaminados hacia lo mismo, hacia nuestro Padre Celestial. No cabe duda que así como en este planeta Tierra han existido muchas religiones, algunas van a desaparecer también y van a crearse más adelante en los próximos milenios otras religiones. De igual manera en otros planetas también han sido creadas, se han extinguido y están presentes ahorita también muchas religiones, siempre con el propósito de religarnos con nuestro Padre Celestial. Porque ya lo traemos en nuestra propia conciencia y, como decía alguien, en nuestro ADN, ese reencuentro con nuestro Creador, ¿verdad? Y qué mejor manera de saber que Él, como dice la lectura, es todo justicia, es todo amor y es inmenso. Bien, continuamos la lectura. Sergio, gracias. La eterna mirada del gran ser, al fijarse en nuestra cama, se fija simultáneamente en nuestra tumba, y al disgregarse en nuestra envoltura, nuestro espíritu encuentra ese menor divino que le dice: reanuda de nuevo tu tarea, emprende animoso tu interrumpida jornada. Obrero y por eso pide trabajo a las fábricas del infinito, que todos los mundos son creados para ti. Cuán grande es el porvenir del espíritu. Ande este porvenir espléndido, ¿qué son las religiones con su pequeño cielo y sus regiones sombrías? Menos que gotas de rocío en las orillas del mar, menos que granos de arena ante los mundos del infinito. La humanidad es la primogénita de los siglos. Sus primeros pasos han sido las religiones, que todos los niños cuando comienzan a andar se caen y se levantan repetidas veces. Mas la humanidad dejará de ser pequeñita, dejará de tropezar y caer, y joven y vigorosa se entregará al estudio de la ciencia, y en la ciencia encontrará los atributos de Dios. Los espiritistas creemos en un solo Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, infinito, incomprensible en su esencia inmutable, inmaterial, omnipotente, soberanamente justo y bueno y misericordioso. Creemos que este ser, que reúne en sí todos los atributos infinitamente perfectos, es el de Dios de toda la eternidad. Creemos que Dios ha hecho al hombre para que le comprenda y le ame, gozando cuando lo haya merecido de la felicidad celeste. Creemos que Dios ha impuesto a la creación una ley inalterable, el bien. Creemos que la adoración a Dios es amando y practicando el bien. Creemos que Dios no exige que el hombre profese determinada religión, sino que sea humilde y bueno, y sobre todo que ame a su prójimo como a sí mismo. Creemos que para adorar a Dios, el mejor altar es el corazón del hombre, y que su mejor culto, una moral intachable. Creemos que entre todos los espíritus mandados a la tierra con misiones divinas, Jesús, fundador del cristianismo, es quien ha enseñado la moral más pura que consta en muchas de las predicaciones en los evangelios. Creemos en la existencia del alma o espíritu, ser inmaterial, inteligente, libre de acciones e inmortal y estrictamente responsable ante Dios. Creemos que cada espíritu va progresando según sus obras. Creemos que en el espacio hay infinidad de mundos habitados por seres pensadores, sometidos como nosotros a la ley del progreso universal e infinito que conduce a Dios. Creemos en la pluralidad de la existencia del alma, o lo que es lo mismo, en la reencarnación del espíritu en mundos adelantados o de inferioridad según se encuentre, recorriendo así una escala progresiva en el camino de su perfección. Creemos que la comunicación con los espíritus desencarnados es útil para la enseñanza de la humanidad, porque revela al hombre sus futuros y eternos destinos y las leyes a que está sujetos, teniendo por consiguiente un carácter moralizador en alto grado. Es consoladora porque garantiza a los que sufren y se aman como reunirse en mundos mejores si lo merece, porque revelan el hombre la multitud de acciones desconocidas de la naturaleza que provocan los desencarnados
al manifestarse. Creemos, por último, que el espiritismo, con toda ciencia consagrada a tan trascendentales estudios, están llamados a regenerar el mundo, inculcando en el corazón del hombre las sublimes verdades que enseña. El espiritismo no aspira a destruir lo existente, lo que anhela es moralizar a la humanidad. A los pueblos que viven estacionados no se les puede quitar sus altares, porque no sabrían dónde guarecerse las multitudes atribuladas, lo que debe hacerse en levantar grandes centros de instrucción gratuito y obligatorio. Al hombre no se le puede obligar a que deje a sus dioses, pero sí se le debe obligar a instruirse y a moralizarse. Y cuando las humanidades están más instruidas y por lo tanto más adelantadas, no necesitan ningún determinado paraje para rezar, porque cada cual lo hará en el sagrado templo de su conciencia. Los buenos espíritus no se imponen, no coartan la voluntad de nadie. Si se impusieran, como dice la Iglesia, que fuera de su credo no hay salvación, entonces sería el espiritismo una nueva secta con su formalismo, una nueva incorporación tan pequeña como las demás religiones. Pero el espiritismo es más racional, es más armónico. Él lo único que dice que fuera de la caridad no hay salvación, aconsejando al hombre que estudie, que no se conforma con la aparente muerte del cuerpo, que hay algo que vive más allá de la tumba, que el espíritu siente, piensa y quiere sin perder en el transcurso de los siglos su eterna individualidad. Entonces, el espiritismo, su misión es enseñar los horizontes de la vida. Testamentario del progreso, es el encargado de entregar a la humanidad el gran legado del trabajo, que es el centinela de la virtud. La vida es una línea férrea y el sepulcro es un túnel por el cual hay que pasar para ir a otras estaciones que en lenguaje vulgar se llaman mundos. Es muy cierto que con la luz de la inteligencia se puede adquirir la verdad del infinito. Esto tratamos nosotros de hacer, esforzamos nuestra imaginación para encontrar el porqué de todas las cosas. Gracias, Carlos. Vamos a hacer una pausa hasta acá. ¿Algún comentario que deseen hacernos de lado allá con ustedes? Sí, ahí sí que nos va orientando, porque a veces inconscientemente regresamos a los pensamientos que aprendimos inicialmente y a veces dudamos, incluso en esas hojas en esas par de páginas de este libro, nos hace reflexionar de que no estamos solos y que hay, como bien decían, hay espíritus adelantados que siempre nos están velando. De igual manera, en esta tierra hay espíritus que según sus obras vinieron a redimirse, y otros que de otros mundos más pequeños están aquí para ir en el camino de ascenso hacia el conocimiento y la perfección que nos conduce hacia Dios y querer progresar paulatinamente. Pues. Entonces nos toca otro punto bien peculiar, sobre todo en pocas palabras nos dice que respetar, sí, criticar la forma en que algunos hermanos todavía en sus creencias piensan que los actos que ejercen a través de sus religiones, como bien afirmaron, es por fe y respetando sin imponerles ni exigirles. Así que desligando lo que el espiritismo no hace como lo hacen todas las religiones, una puerta sin salida, que no hay más de ese cuarto y que no se puede expandir el conocimiento. Esa es mi aportación. Una gran ventaja que nos da. Sí. Saber que tenemos diferentes opciones.
Solamente había una parte donde se mencionaba como animándonos, donde decía reanuda de nuevo tu tarea. Yo considero que esto funciona en varios casos que puedan darse. Reanuda de nuevo tu tarea, como cuando se hace la pausa entre la reencarnación y la desencarnación. También lo veo en el sentido de cuando puede ser que alguien se estacione y no continúe evolucionando, sino que se queda en un mismo lugar y es como que está haciendo una pausa, pero es una pausa perjudicial, porque el hecho de estarse quedando estacionado es estarse atrasando, porque se estaría cayendo en la omisión. También considero que esto de reanuda de nuevo tu tarea se puede dar también para el caso donde alguien no logra salir victorioso de una prueba. Pierde la prueba, pero no le queda más que levantarse y continuar. O sea, volviendo otra vez con la tarea, porque como se mencionaba en alguna oportunidad, estamos condenados a ser felices. También había otra parte donde se mencionaba también que los buenos espíritus no se imponen. Y esto es cierto porque nosotros sabemos que no tenemos dogmas. En el espiritismo no hay dogmas. Solamente hay verdades que son evidentes. Y con esas verdades es con lo que nos vamos guiando. Solamente. Gracias, Bebucho. ¿Podrías hacer algún comentario? Sí. En lo que comentaban de volver a empezar, yo considero que a cualquiera le puede pasar. Incluso nosotros estábamos en el camino y pues por cuestiones de la vida, de salud, de tantas cosas, dejamos el camino que teníamos. Y ahora que regresamos, volvimos a empezar, volvimos a empezar a leer los libros, al camino, a entender nuevamente que estábamos equivocados. El habernos retirado no nos trajo nada, ni bueno ni malo, solo nos quedamos estancados. En cambio ahora, desde que volvimos a este camino, hemos aprendido y hemos vuelto a empezar y nos damos cuenta que nos sentimos, por lo menos yo me siento mejor y estoy entendiendo mejor y me doy cuenta que lo que había perdido sí era importante. Solamente. Muchas gracias. Magdita, ¿algún comentario? Pues Coca, yo siempre he pensado que, como se habló, que ahorita en estas épocas, ¿verdad? Como que solo hay épocas que las personas o todos lo hacemos de reflexionar, pero solo se pasó eso y ya, se volvió a olvidar. Entonces creo, y muchos hacen eso. Por ejemplo, hay gente que van a cargar, esa es su devoción, y ahí solo lo hacen para Semana Santa, como que creo que tienen la creencia que con ir a hacer eso se están borrando todos los pecados que dicen, o sea, todo la mal actuado, y entonces no avanzamos porque solo es Semana Santa y para la Navidad, nada más. Dicen época de reflexionar, como que piensan algo y ella se les olvidó. Y otra cosa que yo siempre he estado pensando, a cada año matamos a Jesús. Cada año lo mismo. Y el otro día yo mismo me estaba riendo, ay Dios, ¿y qué pensará Jesús que a cada año lo estamos ahí crucificando? Porque imagínense
estar reviviendo y hablando de esto y ya, se pasó eso y ya nos olvidamos. Entonces, o sea que no tenemos, que no pensamos en avanzar todos los días, al menos tratar de no cometer tantos errores, ¿no? Entonces, sí creo pues que solo para esta época y ya se nos olvidó de lo que pasó Jesús y todo lo demás, pero son las religiones que nos han metido eso, son ellas. Y de ahí ya vienen otras festividades y ya se nos olvidó. Entonces, eso era lo que quería reflexionar sobre eso. Gracias, Mayrita. Sí, efectivamente, en esta lectura hay varios aspectos que nos llama a reflexionar y nos trae también a colación muchas de las enseñanzas que abrazamos nosotros como adeptos de la doctrina espírita. Y son variados, pero me llamaba la atención también acerca de lo que se estaba comentando, y es efectivamente así nos sucede. Y creo que durante mucho tiempo, más del tiempo que nosotros quisiéramos aceptar, siento yo, en nuestra propia conciencia. A veces puede ser que estemos estacionados toda una vida. No, ni siquiera algunos años o decenas de años, sino toda una vida. Y puede ser que estemos estacionados y no avancemos mayor cosa, mayores aspectos, porque estamos lejos de ir adelantando. Muchas veces estamos omitiendo en parte de los deberes que nos correspondería a nosotros para poder ir avanzando. Creo que nos ocurre a todos. No creo que salvo a los llamados completistas, ¿verdad? Que son aquellos hermanos que completan todas las pruebas que se les presentan durante la vida, ¿verdad? Que son muy escasos en el planeta Tierra. Podemos decir que ellos no se han estacionado, sino que han aprovechado al 100% su estadía aquí en el planeta Tierra, en esa encarnación como completistas. De ahí una gran mayoría nos hemos encontrado sin avanzar mayores pasos. Yo creo que, si bien es cierto, el amor y el dolor son dos grandes maestros, por decirlo de alguna manera, que nos ayudan para poder avanzar nuestra evolución. Muchas veces requerimos más que amor a través de dolor, porque el dolor nos vuelve muchas veces más empáticos con las demás personas. Cuando atravesamos nosotros de algunos tipos de situaciones o circunstancias, entonces, y vemos que otras personas también están pasando o atravesando estas circunstancias, entonces ya, como nosotros ya vivimos esas circunstancias, nos volvemos ya más empáticos con ellos. Algunas veces, porque otras veces no se desarrolla ese sentimiento dentro de nosotros, pero cuando ya realmente queremos nosotros dar un paso en nuestra evolución, entonces ya nosotros vemos esas pruebas que están atravesando otros hermanos como parte de esas grandes escuelas en la vida de aprendizaje, tanto intelectual como moral. Tal vez no la gran mayoría, pero sí muchos de nuestros hermanos en la doctrina espírita les gusta más el aspecto intelectual, les gusta más el conocimiento de la teoría, pero le huyen a una parte como lo es la práctica del Evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. No les gusta mucho tocar esos temas, si bien tienen conocimiento del mismo, también menos ponerlo en práctica en su vida diaria, ¿verdad? Y eso me he percatado bastante a lo largo de la existencia. Pero como bien se decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, que en este libre falta que tire la primera piedra.
Porque yo creo que, como bien se decía, pasamos bastante tiempo estacionados nosotros. Si bien es cierto, tal vez estamos acumulando teoría, estamos acumulando conocimiento, pues ese conocimiento, si no lo llevamos a la práctica, falta todavía que pasar esos exámenes, esas pruebas, esos tests, para ver si realmente ese conocimiento lo hemos nosotros aprendido en nuestro ser. Y entonces ser promovidos al siguiente nivel en nuestro grado evolutivo. Y el problema está que muchas veces, como se dice aquí en la lectura, nosotros tenemos que ver algo material para poder nosotros aferrarnos a ellos, y como bien se decía Magdita, yo en esa época era uno de ellos. Porque yo me recuerdo que en la época cuando yo era acólito y estaba en la religión católica, ¿verdad?, con crítica constructiva, y me tocaba que cargar. Yo pensaba para mis adentros, si era un jovencito como de unos 15, 16 años, que mientras más me doliera el hombro, más faltas estaba yo pagando, ¿verdad? En mi infantil pensamiento en esa época, ¿verdad?, el dolor que estaba sufriendo en mi cuerpo de alguna u otra manera era el pago, o mejor dicho, la pena que yo estaba sufriendo por algunas faltas que yo pude haber cometido, ¿verdad? Entonces, y así se piensan muchos hermanos también, por ese pensamiento que, como bien se dice, nos han inculcado. Lamentablemente, nos han inculcado una religión, y no solo la católica, sino en general, nos han inculcado religiones formalistas, en las cuales pensamos nosotros que vamos a cumplir más con la forma que con el fondo. Entonces creemos que si nosotros, como bien se decía, en la época de Semana Santa o en la época de Navidad estamos cumpliendo, pues ya pasamos todo el resto del año sin reflexionar y sin pensar cómo estamos actuando. Y lamentablemente se produce un adormecimiento en nuestra propia conciencia, y se produce muchas veces ese despertar solamente para estas épocas, ¿verdad? Como que nos llamamos, y como bien decía Magdita, ese recordar a Jesús crucificado, matándolo. Y yo también me hacía esas reflexiones años atrás, decía yo, pero ¿por qué no estamos recordando a nuestro Maestro Jesús de Nazaret en lo positivo, en las enseñanzas que Él nos dejó? ¿Y por qué tenemos que estar recordando su calvario? Tenemos que estar recordando su dolor, cuando Él nos dejó tantas enseñanzas positivas, tanto bueno, que podríamos utilizar esta semana para hacer mucha reflexión en cuanto a si estamos o no cumpliendo acerca de esa moral que nos dice precisamente aquí la lectura, de una moral muy, muy superior, por decirlo de alguna manera, la que nos dejó nuestro Maestro Jesús de Nazaret para poder practicar acá en la tierra, ¿verdad? Pero somos, como bien dice la lectura, por orgullo, por egoísmo, por vanidad, pues no lo ponemos en práctica. Entonces puede más nuestro ego que realmente pensar muchas veces en el dolor ajeno y volvernos empáticos y pensar en las demás personas, ¿verdad? Como les decía, como les estaba comentando, yo creo que cuando en la vida hemos atravesado una mayor parte de dolor, considero que ese es un maestro mucho más veloz que el amor. Lamentablemente, en la etapa evolutiva en la cual nos encontramos nosotros, como es la de pruebas y expiaciones, probablemente más adelante en la escala evolutiva de este planeta Tierra, ya el amor va a ser el rector y el predominante para poder nosotros aprender de una forma más acelerada. Pero cuando nosotros somos reacios a ese aprendizaje, viene el maestro dolor para hacernos reflexionar a nosotros en carne propia algunos aspectos que nosotros necesitamos reflexionar.
¿verdad? Como vemos, muchas veces, algunas veces como a través de enfermedades, a través como dolores morales también, en fin, lo que nosotros necesitamos. La vida se encarga de darnos esas pruebas para poder nosotros entender y comprender cuál es el verdadero objeto de nuestra vida, ¿no? Porque generalmente lo olvidamos y lo materializamos y pensamos que solamente lo que podemos ver, lo que podemos tocar, es lo que realmente vale. Cuando Jesús nos dijo que teníamos que buscar nosotros los tesoros que podíamos llevarnos al plano espiritual. De manera pues que en esta época de reflexión, como bien nos comentaba Magdita, no pensemos en un Jesús crucificado, en un calvario, sino que recordemos todo lo positivo de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y en esa manera también aprovechemos el ambiente vibratorio que se vive a lo largo de todo el planeta Tierra, por lo menos en una gran parte, ¿verdad?, de momentos de reflexión de esta semana. Solamente. ¿Podemos continuar la lectura? Gracias. Correcto. Creemos que las luchas son las sacudidas del progreso. Pensamos que luchar es vivir, es decir, luchar moralmente, porque los combates de la violencia son incompatibles con el hombre civilizado. La guerra es el crimen de la sociedad y estamos muy conformes en lo que dice Víctor Hugo, que guerra a la guerra. Creemos que la verdad no necesita la pompa de culto externo. Lo único que es necesario buscar es la revelación del verdadero culto religioso apropiado a la lógica y a la razón. Nuestra época positivista por excelencia necesita una religión despojada de formalismo, esencialmente realista, matemática por decirlo así. Los ángeles buenos y malos, los elegidos y los bienaventurados han de ser necesariamente sustituidos por obreros amantes del trabajo, por espíritus fuertes, decididos en la lucha y reasignados en la prueba, por almas generosas, que ya se encuentran encarnadas en la tierra. Unas están desprendidas de su envoltura material, trabajan activamente en su progreso y en hacer progresar a las generaciones pasadas, presentes y venideras. ¿Tiene caso el espíritu una sola existencia? La reencarnación es la síntesis de la vida. Negarlos sería negar el progreso y la luz del espíritu. El bello ideal del hombre en todas las edades ha sido esperar en el mañana. Y en el mañana del progreso es armónico, es grande, es sublime, es digno de Dios, porque el porvenir de la humanidad debe corresponder a la omnipresencia y a la misericordia del que con su alma formó la luz. El aniquilamiento de la vida lo puede soñar el hombre en su delirio, pero nunca lo realizará Dios. La eternidad no es para tiempo muerto, es por lo contrario, una acción eterna, un trabajo incesante, un progreso indefinido. La eternidad es el tiempo. ¿Y qué hacemos con el tiempo? Trabajar en la tierra, trabajar en la erraticidad, trabajar en mundos mejores. Trabajamos siempre porque el trabajo es la vida. ¿Hay algún hombre en el mundo que pueda definir lo que es Dios? Ninguno, absolutamente ninguno. Toda la ciencia humana se detiene ante este misterio, ante esta problemática, ante este problema, ante esta fuerza eterna, ante esta vida infinita, ante esta voluntad omnipotente, ante esta ley inmutable, que marca la rotación de los planetas y del instinto al insecto para crear un albergue. De Dios vemos los efectos conjuntamente, que existe una causa superior a todo lo creado, pero nada más,
y de ese foco de sabiduría y de amor del cual recibimos las irradiaciones, pero cuyo punto central no podemos fijarlo. Nosotros seguimos las indelebles huellas de los grandes reformadores de ayer. Somos la ampliación de la reforma, queremos el progreso universal, el reinado de la paz sobre la tierra, la ley del amor, código del mundo. Queremos, en fin, la fraternidad en acción, y no puede ser supersticiosos y fanáticos los que solo admiten a Dios como causa, a de la creación como efecto y al progreso como intermediario entre Dios y el hombre. Muchas gracias, Eduardo. ¿Algún comentario al respecto? Sí, nos vuelve a replantear lo que pasa, que a veces queremos comprender el todo y apenas estamos empezando. Por ejemplo, queremos llegar a donde está la meta y no nos hemos puesto ni los zapatos para empezar a correr. En síntesis, y que siempre, o sea, nos van dando las señales, las pistas de que lo que ya a veces nos ha cruzado por la mente ya lo tienen previsto con asistencia de los hermanos mayores. Pues por eso mismo ellos nos asisten acá gracias a la misericordia infinita y nos van guiando, nos van jalando, como bien se decía. El dolor transforma, porque en el dolor nos volvemos más serenos, más reflexivos, pensamos qué es lo que hemos hecho mal, y sin embargo esto mismo el Maestro Jesús lo decía, manténgalo presente. Por decirlo ahora, somos un 24/7 de trabajar, y es algo que bien decía Chico Javier, la disciplina, y es algo que empezamos, pero la disciplina es de todos los días, porque un maratonista no se prepara con 5 meses de anticipación, son años, y si bien le va, logra ganar la maratón, pero en toda la preparación él se va fomentando y está listo para salir corriendo en un grupo grande, y así nos debemos sentir todos, por ejemplo, con los otros hermanos adelantados y un poquito que vamos atrás, salir todos juntos corriendo en pos de la verdad, de la misericordia, para ahí sí avanzar esta maratón y llegar a otra ciudad, a otro planeta. Es mi aportación. Muchas gracias, Eduardo. ¿Mucho? Aquí, digamos, había una parte donde se mencionaba que las luchas son las sacudidas del progreso, cuando se estaba refiriendo a las luchas morales. Entonces, en este caso serían objetivos morales de cambios, donde la lucha la puede estar haciendo uno contra sus propias debilidades espirituales, contra sus malas inclinaciones, o sea, sus defectos. Y lógicamente esta determinación puede provocar sacudidas en el sentido de que vamos a quitarnos de nuestra zona de confort, digamos. Ese va a ser nuestro objetivo, salir de esa zona de confort, y también posiblemente haya entidades espirituales, ya sea encarnadas o desencarnadas, que quieran perjudicar ese cambio que nosotros nos estemos proponiendo. Pues en este caso podrían ser los obsesores, por ejemplo, que van a estar ellos disgustados de ver esa determinación que tengamos. Entonces tenemos que tener presente que pueden darse esas sacudidas, pero como decía Estuardo, ya empezando camino hacia la meta, lo que hay que tener en mente es
todo ese beneficio que vamos a lograr. Solamente. Gracias, Pepucho. ¿Odette, algún comentario? Sí, yo me quedé meditando que ¿por qué cuando recibimos algo bueno? Ay, gracias a Dios, ve qué bueno, todo me fue bien. Pero cuando tenemos algún dolor o algún un problema, rápido, ay, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que pasar esto? En lugar de recibir la prueba con amor, porque así como nos dan lo bueno, también recibir lo malo, porque es por alguna enseñanza la estamos viviendo en ese momento, solamente. Muchas gracias. Magdita, ¿un comentario? No, Coca, gracias. Gracias, Magdita. Cabal, acerca de lo que se estaba comentando, cabal, precisamente en esa transformación, cabal, que estaba comentando Pepucho también, sí, realmente es difícil, porque según nos han comentado nuestros hermanos en la literatura espírita, nosotros muchas veces nos quedamos estacionados durante varias encarnaciones y realmente es muy poco lo que vamos avanzando. Pero cuando nosotros queremos, ya estamos ya más conscientes de ello y queremos avanzar y salir, y estamos frente a nuestras debilidades o nuestros vicios, como queramos nosotros llamarle, y queremos nosotros avanzar y dejar atrás todo ello, entonces generalmente no nos van a dejar hacerlo, ¿verdad? Especialmente a los espíritas. ¿Por qué? Porque ahora, actualmente, bueno, eso es en otras reencarnaciones, pero ahorita en el presente hay una guerra que se está efectuando en contra del movimiento espírita. Y es una guerra desde el plano espiritual, en la cual, como bien sabemos, la doctrina espírita es la doctrina cristiana rediviva, es decir, la que se practicaba hace 2000 años, ¿verdad? Que son las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Entonces hay muchos hermanos que nos odian. Hay un profundo odio en contra de los espíritas, porque son los cristianos, también para los católicos, también para los protestantes, también hay mucho odio, pero especialmente a nosotros, porque nosotros también, por el conocimiento que obtenemos, estamos abriendo los ojos a muchas personas, bueno, las que deseen hacerlo, quitándole la venda de los ojos, haciéndoles ver en qué plano se están moviendo, como bien se estaba comentando, ¿verdad? Como bien decía Estuardo también, que no estamos solos, estamos nosotros acompañados, y no siempre estamos acompañados de amigos, sino también, como decía Pepucho, también de obsesores. Entonces ellos no van a permitir que nosotros salgamos de ese estado, de ese status quo, ¿verdad?, en el cual nos hemos mantenido, sino nos van a querer tener, perdón la expresión, debajo de las piedras, ¿verdad?, todavía ahí metidos, para que no podamos emerger y salir de esa situación en la cual nos encontramos, y siempre estar pensando con nuestra propia, estar escuchando nuestra conciencia que nos dice que no logramos salir de esos vicios o esas debilidades en las cuales nos hemos encontrado a lo largo de las diferentes existencias. Entonces, esa es una batalla que hay que realizar. Pero por el hecho de que exista esa fuerza, eso no significa que no tengamos que hacerlo. Porque como aquí nos dice la lectura, tenemos que trabajar, es un trabajo constante, es un trabajo que tenemos que realizar, un trabajo de perfeccionamiento individual, un trabajo moralizador hacia nosotros mismos, ¿verdad? No es un trabajo que va a lograr, en primer término,
moralizar a la sociedad, sino en primer término es un trabajo que va a moralizarnos a nosotros mismos. Y por ende, al moralizarnos a nosotros mismos, vamos a ser un ejemplo para la sociedad de que sí se puede practicar aquello que nos legó nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Porque no me dejarán mentir ustedes que han conocido a lo largo de la vida hermanos en la religión católica, por ejemplo, o en la religión evangélica protestante o mormona, que son excelentes personas, que son personas que dan y aman a su prójimo como a sí mismos. Entonces ellos nos dan la pauta de que efectivamente sí se puede realizar ese trabajo. Y al final de cuentas, como nos dice la misma lectura, no importa, en el plano espiritual no les importa de qué religión somos. A Jesús no le va a importar ello. Y como bien decía Magdita, ¿qué dirá Jesús, verdad? De vernos a nosotros todavía después de 2000 años estar con esas prácticas. Yo creo en lo personal que por todo lo que es nuestro Maestro Jesús de Nazaret, recordando que es sociólogo, que es psicólogo, nos debe entender él el grado infantil en el cual nos encontrábamos todavía en la evolución, la escala evolutiva. Y entonces por eso es que junto con otros hermanos están trazando también los planes, una planificación sideral, ¿verdad? Si queremos llamarlo de esa manera, para nuestro propio adelantamiento. Y como bien dice la lectura, están reencarnando muchos hermanos buenos que hacen el bien a lo largo de todo el orbe, y entonces nos vamos a sentir más apoyados de una mejor manera. Probablemente ahorita no mucho en cuanto al pensamiento filosófico aquí donde nos encontramos nosotros, aquí en Guatemala, porque aquí no es muy conocido como en otros países, pero llegará el momento en que se va a diseminar este conocimiento a través de nosotros mismos, a través de las escuelas, a través del ejemplo que nosotros podemos estar realizando en nuestras propias vidas como padres de familia, como hermanos, como abuelos, como nietos, como compañeros de trabajo, como amigos, que les va a llamar la atención a las demás personas el por qué actuamos nosotros de una determinada manera, de una determinada forma. Y es ahí como se va a diseminar ese conocimiento. Entonces, pero no por ello nosotros nos vamos a tirar al abandono, nos vamos a deprimir, vamos a estar en un estado de depresión por el cual no nos deja a nosotros avanzar. No, por el contrario, como dice la lectura, avancemos, trabajemos, que paso a paso vamos a ir lograr quitarnos esos grilletes y esas cadenas que nos atan todavía a este nivel de evolución, mis hermanos. No sé si quieren hacer algún último comentario, mis hermanos. Y que solo recapitulando un poquito, retomando lo que han dicho ustedes, es que coincidente con la lectura, que primero la lucha es personal, porque debemos vencernos a nosotros mismos para poder ser ejemplo, como decía en otro libro. Somos ejemplos de la doctrina espírita, pero ejemplos 24/7 es lo que debo completar. Y que el maestro decía, imitadme, respetándolo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Recuerdo yo, por ejemplo, lo que decía del dolor purifica y reflexiona, porque el dolor hermana cuando se viene ya, a los que tenemos ya el conocimiento, porque algunos el dolor lo que hace es volverlos apáticos, ermitaños, porque no conocen que el dolor es para redimir. Y por ejemplo nos hace reflexionar en esos momentos de que si yo estoy pasando un dolor, otro no tiene por qué estarlo recibiendo, se le puede evitar. ¿Por qué? Pero esto es a través de hablarle, de ser ejemplo,
de la doctrina, enseñándoles, porque hay quienes no han tenido la oportunidad de conocer la gracia de la doctrina espírita. Como bien decía Coca, en nuestro medio es muy escaso y es muy escaso, pero no quiere decir que no sepan más de algunos tengan noción. Por ejemplo, yo recordaba lo que meditaba ahorita. Todo el mundo habla de brujería, pero vayan allá cerca de, ¿cómo se llama? De Mazate, ¿cómo se llama este pueblo? Samayac. Pero la gente sí sabe que hay brujos y todo el mundo se hace que no. La religión católica, ¿por qué no va a poner una iglesia, una grande ahí? O los evangélicos van a meterse ahí. O sea, saben de las existencias y es donde están, digamos, espíritus obsesores. Entonces, están por todos lados, donde menos uno piensa. Y sin embargo, con la bendición, el estudio y el seguir trabajando, los espíritus buenos nos andan rodeando y a veces nos dan muchas muestras, porque a veces ante dificultades uno no encuentra salida y uno debe enfocar, así como cuando uno ya no encuentra una respuesta, digamos, hasta aquí llegué, pedirles a ellos la instrucción y llega, hay respuestas de formas que uno no le pasa por la mente que pudieran resolverse así, y llega. Y es donde está la gracia de Dios en nuestras vidas, a través de ellos, a través de seguir este camino. Y ahí sí que es un camino tan aliciente, tan reconfortante, que hago una retrospectiva de lo poco que hemos avanzado, bueno, del poco tiempo que tenemos de haber vuelto. Y digo yo, hay un montón de años que perdí por estarme fijando y manteniéndome en el status quo del materialismo. Hoy todo ese material que vi, eso ya no tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque a veces nos afligimos en eso, ¿no? En lugar de preocuparnos del espíritu. Ahí sí que, como bien dice, la lucha empieza con lo mismo. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Estuardo. Maguita, fuera tan fina de hacernos la oración de cierre. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de poder estudiar estos libros para ir ampliando nuestro conocimiento sobre la doctrina espírita y sobre lo que tenemos que saber para seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Entonces, por eso sí le damos gracias a Dios por esa oportunidad y que sigamos avanzando personalmente cada día. Y también solicitamos la bendición del Padre con todo nuestro planeta Tierra, toda la humanidad, por los países que están en conflicto, por todos esos hermanos que han huido de sus hogares, que no pueden vivir en los lugares por los problemas que tienen. Entonces, que Dios nos bendiga a todos, nos dé conocimiento, entendimiento, para seguir toda la doctrina que el amado Jesús nos ha dado. También pedimos la bendición para todos los que estamos aquí reunidos, para que sean bendecidos y cada día ser mejores. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Amén, así sea. Un feliz descanso. Un abrazo a todos a la distancia. Bendición para ustedes. Gracias. Gracias. Saludos, bendiciones para ustedes también. Bendiciones para ustedes también. Feliz tarde. Gracias. Cuando el sol Se nubló otra vez. ¿Y es que está así? se viene que va raro.
Así tenía la vista yo. Me viene y No me va. trajiste los lentes, sí, no traigo los lentes. Ya no manejas con lentes o sin lentes. No, No, pero sí vengo, lo que pasa es que me viene, siento más irritado el ojo derecho, entonces sí. Bueno. Gracias. ¿Y nuestro expositor por dónde anda ahora? Él tuvo que hacer un viaje para... Tenía que ir a dejar a... no me acuerdo si era aquí en la capital o era fuera de la capital. Sí, bueno, sí. Pues sí le ha tocado exposiciones ahora seguidas, ¿no? Sí. Así yo vi la de que dio ahí en... ¿dónde fue? En Applebee. En Applebee's. Qué bonita estuvo. La plática. Bonita su exposición. Toca es solo mujer.